Bueno, las constituciones normalmente tienen dos partes. Una primera parte que es la declaración de derechos, deberes y garantías, y una segunda parte que es la forma de organización del poder. En esa primera parte, obviamente la Constitución de Jujuy ha quedado desactualizada porque no incorporó los derechos que la Constitución Nacional sí lo hizo en 1994. De modo que me parece muy interesante que se establezca la incorporación de un nuevo capítulo de nuevos derechos, deberes y garantías. Correcto. Ahora, cuando yo miro el anexo único, ¿no?, que incorpora, no sé si es proyecto de ley o ya es ley. No, proyecto todavía, doctora. Es un proyecto, veo que solamente aparece algo que me suena, me hace ruido, la institucionalizar la paz. A mí me parece muy bien como objetivo, pero después cuando va a prohibir cortes de ruta, ¿no?, prohibir usurpaciones, las usurpaciones son un delito penado por el Código Penal, reglamentación del derecho a la protesta, a mí me parece que ahí hay un exceso que tal vez no sea conveniente que esté en la Constitución, que esté como un objetivo institucionalizar la paz y después dejar para que sea la legislatura, mediante leyes, tienen una forma de modificación más flexible, quien vaya reglamentando de qué forma se va a institucionalizar la paz. Pero sí me parece muy importante incorporar nuevos derechos, que son los derechos contemporáneos, y uno está en el anexo, que es justamente el derecho al acceso a nuevas tecnologías y el deber del Estado de garantizar la conectividad. Eso me parece que es importantísimo. Eso ya fue incorporado como un derecho humano también, ¿no? Efectivamente, y no está constitucionalizado porque es muy nuevo, de modo que sería muy interesante, ¿no?, su incorporación en la Constitución a reformarse. No veo el derecho de acceso a la información pública, y ese es otro derecho muy importante, y es por lo tanto un deber para los funcionarios públicos. Por lo tanto, a mí me parece que sería interesante incorporarlo como derecho. Y después el derecho al agua, ¿no? El derecho al agua como elemento básico es parte del derecho a la vida, el derecho a una alimentación saludable, ¿no?, el derecho del acceso a los alimentos. Me parece que eso está dicho, pero no con la firmeza que debería estar, ¿no?, en el anexo. Claro. Ahora, doctora, Jujuy es una provincia que no tiene coparticipación federal de impuestos. Es una provincia unidistrital, ¿sí? Tiene una ley electoral con un piso electoral del 5%, que la gente analiza que es absolutamente alto, y sin embargo, estas cuestiones, ninguna está incluida en este proyecto de reforma. Bueno, eso es muy importante, digamos, el sistema electoral es la llave de todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante incorporar al sistema electoral. Nosotros en Salta tuvimos a fines del año pasado una reforma constitucional muy acotada, que no permitió abrir la cuestión de los derechos, ni tampoco permitió abrir la cuestión del sistema electoral. La ley electoral de Salta también tiene un piso de un 5%, que es muy alto, y que debería adecuarse a la legislación nacional, que es el 2%. Claro. Porque el objetivo siempre de todas las cámaras legislativas es que todo el pueblo esté representado, que todas las voces estén incluidas. Porque si no hacemos el esfuerzo de incluir todas las voces, esas voces excluidas toman la calle para hacerse oír. Y entonces no podemos prohibir los cortes de ruta, ¿no?, o la ocupación de espacios públicos mientras nosotros les impidamos llegar a las personas que hoy son minorías, pero que necesitan hacer escuchar su voz. Claro. Bueno, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Claudia Palacios la saluda. Yo la escuchaba atentamente, hablando ya de lo que sería el contenido, de lo que es el proyecto aún, que debe ser tratado. Pero hay un paso importante previo, entiendo, para llegar a una reforma exitosa, y es que todas las fuerzas, que todas las instituciones de una comunidad
quieran hacerlo, vean la necesidad de hacerlo, un referéndum, por ejemplo, como hizo Chile hasta hace poco, ¿no? Una consulta popular. Una consulta popular. Esa instancia no se ha dado en la provincia, ¿no? Y me parece que no es un dato menor. No sé usted qué lectura hace, porque si no llegamos a reformar atendiendo la necesidad de un sector político quizás, pero no sabemos a ciencia cierta si todos los sectores, instituciones y bueno, todo lo que compone o integra la sociedad quiere en realidad reformar o ve la necesidad de reformar de una manera tan urgente. Bueno, esa es una cuestión interesante porque ¿cuál es la legitimidad para reformar? En Salta, por ejemplo, fue materia de la campaña electoral. O sea, el gobernador Gustavo Sáenz, durante su campaña electoral para gobernador, comprometió una reforma constitucional para limitar los mandatos. Y entonces cuando llega al gobierno, se siente legitimado para proponer esa reforma constitucional y en realidad la cuestión de la limitación de los mandatos era un tema que solicitaba la sociedad y había un gran consenso político entre la mayoría de las fuerzas, ¿no? Esta es una reforma mucho más ambiciosa, la que está planteando el gobernador Morales, y bueno, habrá que ver si tiene las mayorías necesarias, y después será la Convención Constituyente la soberana. O sea, es muy interesante que se plantee la necesidad de la reforma, que se plantee la necesidad de incorporar nuevos derechos, eso es muy saludable, que se plantea la necesidad de revisar la cuestión de los mandatos, la organización del poder. Yo no veo, por ejemplo, que haya nada referido a los órganos de control, que es muy importante. Hay un tema que me llamó la atención en el anexo y que es muy interesante, que es la evaluación del desempeño de jueces, fiscales y funcionarios cada 4 años. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay que ver quién va a evaluar. Claro. Pero a mí me parece que si se establece un observatorio que genera datos con indicadores de, por ejemplo, cuánto demoran los procesos, cuántas sentencias salen por mes, cuántas ingresan y cuántas salen, me parece que eso ayuda a transparentar a un poder judicial que hoy es muy hermético, ¿no? Claro. Especialmente en las provincias argentinas. Doctora, en el anuncio, el gobernador de la provincia arrancó diciendo que entre las modificaciones de esta, digamos, de una parte de la Constitución provincial, no tocaba el capítulo de la reelección, porque esto sonaba mucho, ¿no?, previo al anuncio oficial. Pero entendemos que de llevarse adelante la modificación, finalmente, entiendo que hasta los números en la legislatura dan para ello, digamos, posterior a eso, no está garantizado que ya con una nueva constitución el gobernador pueda volver a presentarse de nuevo, con lo cual no hace falta, digamos, de alguna manera volver a incluir o haber incluido esta vez el capítulo reelección, ¿cierto? O sea, en los procesos, digo. Lo advierto, por eso veo una falla de técnica legislativa en el proyecto, porque pareciera que el proyecto está escribiendo cómo debiera ser la Constitución reformada. Y digamos, la ley solamente puede declarar la necesidad de la reforma de ciertos temas, cuáles son las materias que necesitan ser reformadas, pero no le puede dictar a la Convención Constituyente en qué sentido tiene que reformarla. Claro. Y por eso llama la atención que en el anexo coloque reelección de gobernador, porque si no se quiere modificar, no debiera estar autorizado el tema. O sea, usted no debe habilitar el tema reelección de gobernador si no quiere tocarlo. Y entonces está muy sospechoso que aparezca reelección de gobernador y que diga se aconseja dejar como está. O sea, no se obliga, se aconseja. Claro, o sea, la convención puede, en el momento que se junte, modificarlo tranquilamente sin ningún tipo de problema. Es soberana. Exactamente. La convención es soberana dentro de las materias que la ley le habilitó. Entonces, la ley tiene que establecer las materias y en su mensaje tiene que ver bien cuáles son los problemas que tiene hoy la Constitución y por qué es necesario habilitar una nueva mirada, ¿no? Por ejemplo,
en el tema de los pueblos indígenas, a mí me parece correcto incorporar a la Constitución de Jujuy la norma nacional de 1994 que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. O sea, si eso no lo tiene la Constitución provincial, es adecuar la Constitución provincial a la Constitución nacional. Pero hay que ser muy cuidadoso con el tema de la organización del poder. Claro. Entonces, la cuestión de los mandatos es muy importante. La cuestión de la limitación de reelecciones es muy importante, y tiene que haber un gran consenso en la sociedad. Y ustedes tienen una sola reelección de gobernador, una sola elección inmediata, o sea, 2 mandatos, y me parece que eso no debería tocarse. Claro. Nosotros debemos reformar la Constitución de Salta porque realmente la experiencia de 3 mandatos consecutivos de los gobernadores ha sido una muy mala experiencia. Claro. Si las segundas partes son peores, las terceras ya conocemos cuál fue. Ahora, Sonia, a mí me llama la atención que ni en la Constitución que acaba de sancionar la provincia de Salta, ni el proyecto que hay ahora, no hay nada referido a la autolimitación del poder, ¿no? Los mandatarios no se autolimitan, como si uno puede ver en algunas legislaciones y constituciones de países más civilizados, entre comillas, que nosotros. Bueno, la limitación está en la forma de organización, ¿no es cierto? Cuando hay una división entre los poderes y cuando hay órganos de control y cuando hay acceso a la información pública y cuando hay libertad de expresión y libertad de prensa. Nosotros tenemos un problema, y ustedes lo deben conocer bien, con el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sí. Porque economías pequeñas, la verdad es que la pauta publicitaria oficial tiene una gran incidencia en la supervivencia de los medios. Y muchos gobiernos la utilizan para disciplinar a los medios.